Buenas tardes a todos. Hoy quiero hablarles sobre los métodos y las reglas de interpretación constitucional, que son herramientas clave para aplicar la Constitución de manera justa, coherente. Este tipo de interpretación constitucional es fundamental porque permite adaptar la Constitución a las necesidades de la sociedad sin perder de vista los principios y derechos que protege. Voy a compartir un documento, ¿no es cierto? Unos esquemas que son importantes que ustedes lo puedan ver y sobre eso hacer los análisis respectivos en cuanto al referente de la Constitución. Cada método que se pone de interpretación tiene su propio respaldo y a distintas situaciones. Comprenderlos nos ayuda a aplicar normas de manera que no solo sigan el texto literal, sino que también reflejen los valores objetos de de nuestra Constitución, perdón. En este tipo de metodologías está la interpretación constitucional como concepto. Su objetivo principal es garantizar que las normas se apliquen de forma que promuevan los derechos y respeten la Constitución en su totalidad. Por ejemplo, cuando interpretamos normas relacionadas con derechos humanos, este enfoque nos permite priorizar la protección de esos derechos sobre una interpretación estrictamente literal. Este enfoque es fundamental para asegurar que la Constitución se mantenga vigente y aplicable en una situación eh, de cualquier momento. Hay la interpretación tecnológica, se enfoca en los fines de la norma, es decir, que el propósito o la intención está detrás de la norma. Este enfoque permite ir más allá del texto literal y buscar el objetivo final que se persigue con la norma. Sin embargo, o por ejemplo, podemos dar un ejemplo de esto. Si una norma establece que todos tienen derecho al acceso a la educación, la interpretación tecnológica ayuda a entender que todos es inclusive y debemos aplicarse sin distinciones o restricciones adicionales. Vamos a hablar de otra interpretación evolutiva o dinámica. Este enfoque permite adaptar las normas constitucionales a la evolución social y cultural, de modo que no pierde vigencia. Por ejemplo, si alcanzamos derechos como el de privacidad, la interpretación evolutiva permite aplicar este derecho para proteger también la privacidad en el ámbito digital. Es importante tener ese tipo de, de normas o de interpretaciones para que nos ayuden poco a poco a poder tener coherencia en lo que se hace. Tenemos las reglas de solución de antimonias, es decir, que son criterios específicos para resolver conflictos, por ejemplo, la jerarquía, la competencia, especialidad y la temporalidad. En lo que es la jerarquía, prevalece la norma de mayor jerarquía, por ejemplo, la Constitución tiene prioridad sobre una ley ordinaria. La competencia se aplica a la norma emitida por el órgano competente para el tema específico. La especialidad, la norma específica tiene prioridad sobre la norma general. La temporalidad, si hay normas de igual jerarquía, se prefiere la norma posterior ya que se considera más actual. Por ejemplo, si la norma de protección ambiental específica entre en conflicto con una norma de desarrollo urbano más general, se aplicará la
protección ambiental por ser más específica. Y así tenemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar. El principio de proporcionalidad es fundamental para encontrar el equilibrio entre la protección de los derechos y sus posibles restricciones. Por ejemplo, tenemos elementos claves como la idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad, la medida adoptada debe ser adecuada para lograr el objetivo constitucional. La necesidad, la medida debe ser indispensable, sin otra alternativa menos restrictiva. Y la proporcionalidad, en sentido estricto, debe haber un equilibrio entre el beneficio de la medida y la restricción que impone. Podemos poner un ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Cuando se limita la libertad de expresión para proteger la seguridad pública, aquí se evalúa la restricción. Es necesario y equilibrada en relación con el fin que se persigue. Tenemos la interpretación sistemática, consideramos como una norma en el contexto del sistema jurídico completo, ya que ninguna norma existe de forma aislada. El objetivo es asegurar la armonía entre todas las normas. Por ejemplo, interpretar normas de protección ambiental también se consideran los derechos humanos y otros principios, de modo que la aplicación respete el contexto completo del sistema. Tenemos también la ponderación, que es un método que se usa para evaluar la importancia de distintos derechos en situaciones específicas. Por ejemplo, si en un caso hay un conflicto entre el derecho de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, se analizará cuando los dos derechos es más relevante en una situación particular y cuál se ve más afectado. También tenemos los principios complementarios que refuerzan y acompañan los métodos anteriores. Unidad y concordancia práctica, que son normas que deben interpretarse de manera que eviten conflictos y se integren entre sí. Eficacia integradora. La interpretación debe buscar soluciones prácticas y efectivas para que las normas cumplan su propósito. Fuerza normativa. Las normas deben aplicarse no solo en teoría, sino también en la práctica, un efecto real en la vida cotidiana. Adaptación. También permite que las normas se ajusten a nueva realidad y pueden, en esencia, ser aplicadas de manera coherente en, en cambios eminentemente sociales. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, interpretar los derechos de un contexto moderno. Es necesario considerar el avance de la tecnología para aplicarlos correctamente y sin cambiar su significado original. En conclusión, tenemos que los métodos y reglas de interpretación constitucional nos ofrecen una guía para aplicar la Constitución de manera coherente, justa y adaptada a nuevas realidades de la sociedad. Cada método responde a una necesidad específica y conocerlos nos ayuda a proteger a los derechos y valores fundamentales. Eh, yo les agradezco eh, por acompañarme en este recorrido de la interpretación constitucional. Muchísimas gracias. Dios mediante nos veremos en otra oportunidad.